Ni en la banca. Hermanos, es una mezcla de linaje. La Biblia es un libro de mezclas de linajes, no de religiones. Por eso es que hay el diluvio, y hoy día vamos a hablar del diluvio, pero en un contexto científico y real. Es la segunda vez que hacemos estos estudios porque nos ha tocado recapitular por diferentes problemas ya saben cómo están las redes hoy tan estrictas, ¿no? Entonces nos toca cambiar ciertas palabras, pero bueno, qué buena el enlace que hemos hecho de este tema de las dos simientes, que es uno de los temas más complicados y con el que entiende las dos simientes entiende todito y deja de ser religioso. O sea, y a veces uno dice, pero si yo he sido una persona no tan buena, ¿por qué el Eterno se fijó en mí? Y uno cambia, ¿no? Obviamente, porque empieza a tener una Torá. Es por el linaje. O sea, no duden de que al final de los tiempos en Latinoamérica iba a estar un pueblo asentado aquí, proféticamente traído de los descendientes de las tribus de Israel. Entre ellos la casa de Judá y la casa de Israel también. Porque en Abdías 1:20 se dice que las dos casas se les va a dar el centro y sur de Jerusalén, el Negev. Y estamos aquí. Y estamos viendo que todo se ha cumplido. Por eso es que inclusive los lugares de refugio son al sur. Inclusive cuando ustedes ven en Job, que habla que en el sur tiene lugares secretos el Eterno para mirar las Pléyades. Ustedes van a ver este verso ahí. Está diciendo que desde el lugar donde va a caer esos asteroides en las copas de Ira, desde el sur, desde acá, desde Latinoamérica, vamos a poder ver las señales de las copas de Ira, que son 7 ángeles que dice el libro de Apocalipsis que aparecerán. Y solo desde aquí se van a poder ver algo en las Pléyades, esas 7 estrellas. Esto está en el estudio de las Mazarot. Bueno, entonces asimismo, si nosotros hablamos, por ejemplo, de Mazarot, de las constelaciones y el lenguaje del Eterno, porque los Salmos dice que el lenguaje del Eterno son en las estrellas, y en Génesis 1:14 dice, dejo el sol, la luna y las estrellas como señales y como un lenguaje, como la marca de agua, lo que no puede imitar absolutamente nadie, lo que no puede hacer la tecnología, el Eterno lo hizo y dejó en ese lenguaje sus fechas y sus tiempos establecidos. Por eso nosotros sabemos y estamos hablando de tiempos y fechas, ¿no? Otro de los temas que son así un poco difíciles de comprender en el cristianismo, si yo a un pastor cristiano de esos famosos que se hacen por ahí, que cobran millones de dólares en diezmos, le pongo aquí y le muestro las osamentas de un cuerpo de hace 4 millones de años o de hace 20,000 años, y le digo, ¿qué es esto? Y él va a tener que aceptar que es un resto humano. No puede decir que Adán es el primer hombre, porque de eso no se trata. Lo que la Biblia dice que de Adán lo tenemos explicado en este tema de las dos simientes y todo, de que el Eterno cogió uno de estos hombres animales y le dotó de atributos, lo formó y lo creó. Le dio atributos, lean en hebreo y se van a dar cuenta que no está hablando de que hizo un muñeco de clodo. Entonces, otra de las cosas que nosotros tropezamos mucho con estos temas es el tema del diluvio, ¿ya? Porque este tema, normalmente la religión nos dijo que el diluvio fue en toda la tierra, pero resulta que hoy día tenemos mucha ciencia, tenemos una ciencia, especialmente una carrera, una especialidad que es la geología. Si yo soy un ingeniero, geólogo o un investigador, tengo que hacer un hueco aquí. Y si el diluvio estuvo en toda la tierra, tiene que haber residuos del diluvio.
Pero resulta que no existe. No existen. Hoy vamos a demostrar que el diluvio es un hecho comprobable, un hecho histórico. Entonces, si es que yo hago una excavación, debería aparecer aquí. Pero cosa curiosa, que en Mesopotamia sí podemos hacer eso. En la antigua Mesopotamia, en la parte que corresponde especialmente al Mar Negro. El Mar Negro era un lago de agua dulce a 800 metros bajo el nivel del mar. Y hoy día es un mar que está a 400 metros bajo el nivel del mar. Qué curioso, hubieron submarinos, hubieron toda una expedición. Y a nosotros, ¿qué es lo que nos hizo la religión? La religión nos presentó esto, que es absolutamente risible y ridículo. Nos presentó un arca con animales de África. O sea, Noé primero tuvo que ir al África, coger allá los animales y traerles a Mesopotamia, que es una historia que se cuenta en ese lugar, porque nos da los límites de los ríos donde está Noé. Y nos dibujan en el arca que estuvo gorilitas, que estuvieron cebras, canguros de Australia, cuando Australia nadie había podido ir, ni siquiera era un lugar conocido para el mundo occidental. Culebras, todo eso, o sea, pero en la Biblia sí hay una parte que dice de leones, y ustedes van a ver que una especie de leones que hoy ya no existe, encontraron la Universidad de Bulgaria. Hoy vamos a hablar un tema relacionado al diluvio desde una perspectiva científica. La Universidad de Bulgaria, con el National Geographic, hicieron una expedición, ellos estuvieron analizando todo este tema del diluvio, pero en el lugar donde narra las escrituras, que es en la tierra. Dice ahí que el diluvio fue en toda la tierra, pero está hablando en hebreo, o hablemos por lo menos de una mentalidad antigua, que a un hombre que le dicen toda la tierra, a ver, a Colón le decían toda la tierra, para Colón, ¿qué era? ¿Era América? No era América porque no estaba descubierto. Él luego piensa que va a las islas orientales, pero él no tenía ese conocimiento, murió sin saber que había descubierto América, menos va a saber que hay Oceanía. Luego se van descubriendo y se va comprendiendo cómo funciona esto, inclusive que la Tierra, uno puede coger desde España y como hizo Magallanes con Sebastián Elcano y llegar a las Filipinas por el Cabo de Hornos. Bueno, entonces, ustedes, si este pastor que yo le pongo aquí a analizar conmigo este estudio, me va a decir, no, pues es que el diluvio fue en toda la tierra. Ok, así digamos que sí, que metió elefantes, culebras y serpientes. Ok, el arca tiene 133 metros de largo por 23 en proa y 14 en popa. Hablemos así. O sea, en este espacio no caben todos los animales del mundo. O sea, es que hoy día para nosotros es infantil y nosotros, y en las iglesias cristianas recaudan millones de dólares con esta mentira, que ni el mismo pastor, ni sus hijos, ni su familia, ni la abuelita creen. Y nosotros tenemos, como les decía, cuando dimos este estudio que fue borrado, en la que jovencitos y niños, toditos van a hacer inmersión. Porque primera vez que hablan algo y ellos hacen seguimiento con googleando, cosa que les digo a ustedes también. Si están siguiendo este estudio, googleen en el término que se dice, ¿no? O sea, investiguen. No nos crean a nosotros. Bueno, existe mucha evidencia como esta. El Eterno siempre habló las cosas reales. Por ejemplo, que la religión trató de desmentir. Y es más, la religión desvió el conocimiento. El Eterno siempre habló de gigantes. Y ustedes han visto que algún canal de esos de la élite salga a hablar de gigantes. Y la gente duda porque como no lo dice la prensa, dice que no hay gigantes, pero la Biblia dice que sí hay. Y de hecho, aquí en el Ecuador encontraron un gigante hace más de 50 años en Changaymina. Este gigante que hoy se encuentra en Mystery Park.
Suiza. ¿Y por qué fue a Suiza? Y este no fue escondido por el Instituto Smithsoniano, que siempre esconde los gigantes que encontraron en Londres, gigantes que encontraron en el metro de México, de 4 metros, y están las fotos y los periódicos, y tenemos un estudio completo que vamos a pegarle el enlace aquí para que vean toda la información de los periódicos de hace 120 años, hablando de gigantes como cosa normal. Porque empezaron las construcciones en algunos lugares y empezaron a desenterrar. Ya había maquinaria pesada, rudimentaria, pero así. Entonces encontraron este gigante, ¿por qué no lo escondieron? De 7 metros de altura. Porque salió un noticiero en Ecoavisa, salió un reportaje que ustedes lo pueden encontrar en YouTube, el gigante de Loja. Y que fue vendido a unas personas suizas que lo metieron ahí en un museo para que nadie se dé cuenta. Y en Suiza, que es el reducto de los que ustedes ya saben, de la élite mundial, de los que nos quieren esconder la verdadera historia. Mide 7 metros, aquí vemos que una señora le da en la rodilla. Y este gigante está documentado por Ecoavisa, el video está en YouTube, lo hizo Rolando Panchana con Alfonso Espinosa de los Monteros. Y esto lo van a encontrar ustedes en las noticias, por eso es que les decimos, sigan el contexto, sigan la verdad. Por decir, cuando el siglo III, en el año 340 más o menos, la mamá del emperador Constantino, el creador del cristianismo oficial como religión del imperio, llega, como era la mamá del emperador, entonces tenía toda la autoridad, y cambia el lugar del cruce del Mar Rojo en el Golfo en Egipto, pone la península, dice, esta es la península del Sinaí, se para por ahí de lejos y dice, allá es el monte Sinaí, y se llama ahora la península del Sinaí. Y dice la carta a los hebreos que ahí no es el monte Sinaí, dice que es en Arabia. Entonces, ¿por dónde cruzaron? ¿No es en ese Mar Rojo que dijo la mamá de Constantino? Como era la mamá del emperador, ya fue donde ella quiso. Los creadores del cristianismo, miren lo que hicieron, dañaron toda la verdad. Pero el Eterno, en 1978, a través de un hombre usado por el Eterno reiteradamente para descubrir no solo este cruce del Mar Rojo, no solo el arca del pacto, sino también el arca petrificada de Noé que apareció en el monte Ararat, que eso sí es cierto. Entonces vemos que en 1978 Ron Wyatt encuentra el cruce del Mar Rojo en Arabia y encuentran los restos de hasta la carroza del faraón encuentran, con llantas de oro y con radios que son solamente, según un egiptólogo experto, de la época del cruce del Mar Rojo, hace 3.250 años, de una sola cultura. También encuentra en el Golfo de Acaba, que es cerca de Arabia, en el Golfo de Acaba, encuentra 2 pirámides que mandó a construir Salomón. Salomón construyó una pirámide a un lado del Golfo de Acaba y la otra en el otro lado, con el nombre verdadero del Eterno a cada lado. Hoy ya no están ahí las pirámides porque los árabes, cuando descubrió Ron Wyatt, la quitaron. Inclusive no dejan pasar donde es el verdadero monte Sinaí, en Arabia, como dice la carta a los hebreos. Entonces aquí vemos la foto de Ron Wyatt y todo con esas pirámides, en esas piedras, ¿no? Tenemos que el mismo Ron Wyatt encuentra Sodoma y Gomorra, Adma y Seboín, el lugar donde fue. La gente decía que esto era una historieta, pero como es el Eterno, siempre iba a sacar a la luz la verdad, iba a hacer resplandecer la verdad, y él encuentra residuos de azufre que en ninguna parte del mundo se pueden encontrar en esas proporciones. Tal como dice la Biblia, que esos pueblos fueron arrasados por una lluvia de fuego, ¿no? Entonces encuentra residuos de azufre, tiene su buena teoría. Encuentra ángulos rectos en una topografía, en un valle, cuando ángulos rectos solo existe cuando hay formación de inteligencia. Ya no hablemos solo humana, ¿no? Porque ustedes ya saben, ya no vamos a topar ese tema, pero ya sabemos que hasta en Marte han encontrado ángulos rectos, eso es porque hay inteligencia. Es hecho con mano humana. El obelisco negro de Salmanaser en el año 825 es una foto traída al presente
en una piedra, un petroglifo, un tallado en piedra, donde podemos ver inclusive cómo es la forma de usar los tzitziot, que a veces nosotros le decimos, no, es que no te estás colgando 2 o 3 o 4, y vemos que ellos usaban en todos los flecos de su ropa un hilo azul, y ese es el tzitziot, la manera correcta, pero como no usamos esa vestidura como lo usamos hoy, está correcto. También vemos esta escena que es que un rey, el rey Jehú, se pone de vasallo de un príncipe Salmanasar III, asirio. Estas piedras no son hechas, este obelisco no fue hecho por israelitas. Estos ustedes encuentran en todos esos museos de Siria, lugares donde realmente están contando la otra parte de la historia. También vemos la estela de Mesha. La estela de Mesha es una escena de las escrituras del año 830 antes de Yeshua, donde está plasmado esta historia con el pueblo israelita, cuando en el desierto tomaron esas mujeres, está narrado ahí y habla escrito en piedra que esa escena es verdadera. O sea, ya dejemos de pensar de que estos tontitos guardando el Shabbat, si es una historia creada por ahí. Entonces, como les decía yo en la Keilah de Santo Domingo, vamos a ver quién se ríe al último. Vamos a ver. Ríanse con lo que estoy diciendo. Ríanse todos los ateos, ¿no? Como piensan que esto no existía. Como ellos con mentalidad cristiana quieren juzgar las cosas del Eterno y se olvidan de esto. Esta es la estela de Merentab. Merentab es un faraón del año 1208, cuando el pueblo está vagando en el desierto y está escrito en jeroglíficos. ¿Cómo es esto? En jeroglíficos. Está escrito claramente. Hoy día este lenguaje puede ser hablado como hablar español para un entendido, un egiptólogo, descifrar. Y ahí hay una parte donde narra que el pueblo de Israel sus enemigos están en el desierto expulsados, maldiciendo al pueblo, pero contando la historia de que ellos era un pueblo preso en Egipto. Este es el cilindro de Ciro. Este cilindro de Ciro fue encontrado en el siglo XIX y narra la historia de Ciro. Mucha gente dice que Ciro, ese emperador persa que dio la libertad y mandó de regreso al pueblo a la tierra, en este cilindro se narra claramente en esa escritura cuneiforme que el rey Ciro hizo en el día del jubileo de los persas una liberación, como siempre en el primer año se acostumbraba a hacer. Por eso es para quedar bien con el pueblo en primer año de su reinado, y libera al pueblo de Israel y regresan a la tierra. Y no digamos de esto, el sueño de Nabucodonosor, que Yeshua en el Brit Hadashah le dice a la samaritana, cuando vemos imperios, en el correcto entendimiento del sueño de Nabucodonosor de esa estatua, vemos que Yeshua le habla de lo mismo a la samaritana, le dice, 5 maridos has tenido y el sexto no es tu marido. Estaba hablando de Roma, que acababa recién de entrar en Judea, y le estaba hablando del Eterno, de Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, y dice, el que ahora tienes no es tu marido. Y en el Apocalipsis vemos que habla de 7 esposos sobre Jerusalén, la gran ramera, con 7 coronas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque falta el séptimo imperio, que es el nuevo orden mundial, que comienza en el 2031. Hasta ahora van 6, como le dijo Yeshua a la samaritana, pero falta el séptimo, ¿no? O sea, ahí es cuando yo decía, a ver, ¿quién se va a reír al último? ¿Quién se va a reír? ¿Tú que eres ateo? ¿O tú que crees que viniste y pasaste sin hacer nada por este mundo y te estás perdiendo esta historia por quedarte con algo que te contaron mal? Porque escuchas pastores cristianos robando diezmos, entonces esta gente se niega a seguir la verdad. Y esta verdad estaba solo para este tiempo. Entonces vemos que el diluvio también es una escena que se presentó. Mucha gente dice, no, pues si el diluvio también hablan los mayas, los incas, existe el diluvio de Gilgamesh, que fue en Mesopotamia. Muchos pensaban que Gilgamesh también tenía que ver con alguien, un personaje de la Biblia. Yo les voy a presentar un video enseguida para
donde ustedes van a resumir toda esta idea, ¿no? Entonces, sí hubo, o sea, sí ha habido épocas de 26,000 años que existen cambios climáticos. Hoy creo que estamos en uno de ellos. Pero hace 11,000 años hubo una edad de hielo. Y esa edad de hielo se ha demorado años, miles también de años, unos pocos miles, en causar efectos en diferentes partes del globo. Ha habido inundaciones en muchos lugares del globo, obviamente. Entonces, las historias como el diluvio griego, el diluvio mapuche, el diluvio azteca, el diluvio hindú del Rig Veda, el diluvio maya, el Corán también habla del diluvio, obviamente. Entonces, cuando nosotros vemos estas historias en diferentes épocas y dicen, no, pues es que ese diluvio es en otra época, no estamos comprendiendo bien. Es una parte donde a ciertos lugares del planeta llegó esas inundaciones de los deshielos. Entonces, vamos a ver un estudio de la Universidad de Bulgaria que habla que el diluvio fue, como dice la escritura, usa la palabra Eretz, y toda la tierra, pero toda la tierra desde la perspectiva del narrador, que vendría a ser toda la tierra. Es como que si yo le digo a un indígena del Amazonas, de esas tribus no contactadas, si es que yo le digo sobre cuál es toda la tierra, le pregunto a él, o que me escriba algo de toda la tierra, entonces él me va a decir todo, de pararse una copa de un árbol y todo lo que mira, esa es toda la tierra para él. Él no sabe de mares ni de cosas por el estilo. Entonces, este momento vamos a ver un video. Una de las historias bíblicas frecuentemente usadas para ridiculizar a los creyentes ha sido la historia del Arca de Noé y del diluvio universal, y con justa razón, ya que aquellos quienes se hacen llamar portavoces de estos relatos, como son los curas, rabinos o pastores, afirman con total confianza que el diluvio bíblico ocurrió en todo el globo y que todas las especies de animales no acuáticos abordaron en aquella embarcación. Es decir, los canguros y koalas de Oceanía cruzaron el Índico para llegar al Medio Oriente, para después de 100 días regresar desde Turquía a su lugar de origen. Y al igual los armadillos o alpacas atravesaron el Pacífico para embarcarse en el navío de Noac y su familia. Algo completamente hilarante a los ojos de la verdad científica. Y nosotros no estamos en contra de creer que el Eterno todo lo puede y que no hay imposibles en cuanto a las circunstancias semejantes, pero de haber sido así, habría pruebas contundentes de aquello que sería sencillo de evidenciar, pero la realidad es otra. Nosotros no estamos minimizando el poder del Eterno, al contrario, le damos gloria y honra, presentando los hechos tal y como fueron. Y la realidad es que la gran inundación ocurrió solo en Mesopotamia, en la época de Noac. Y sí, quien narró la Torá dice que las aguas cubrieron toda la tierra, pero esta es la expresión de aquel que así lo describe, pues para los que transmitieron la historia, por donde quiera que miraran, las aguas cubrían la tierra y los grandes montes. Algo similar a lo que Pablo dice en Romanos capítulo 1, verso 8, que la fe se divulga por todo el mundo. Y esto es algo que debe entenderse como todo el mundo conocido para Pablo, pues en la tierra de Extremo Oriente jamás escucharon este mensaje hasta los años modernos. Al igual que los indígenas americanos y otros ejemplos similares, deben entenderse muy bien en las Escrituras, ya que no basta afirmar algo así sin comprender bien qué quiere realmente expresar el texto. Pero los descubrimientos científicos es lo que ahora logra probar dónde y cuándo ocurrieron los eventos. Un hallazgo arqueológico muy importante en muchos aspectos fue el de Ron Wyatt con el Arca de Noé, petrificada en el monte Ararat, justo donde la escritura narra que cayó. Y aquí ya está la primera evidencia de que este hecho fue real, pues no solo coincide la posición con la que marca la escritura, sino que también las dimensiones del arca. Se halló mucha madera petrificada y hasta un ancla de piedra. Y bueno, existe un documental muy completo del tema, pero nosotros nos enfocaremos en este video a estudiar las evidencias científicas de dónde ocurrió el diluvio de Noac. Es muy bien sabido que en las diversas culturas se han hablado de una inundación, y cada una data en diferentes épocas, y la que cuenta la Biblia es una de ellas.
Relatos similares se encuentran en civilizaciones como la china, hindú, griega y hasta en América, por los mayas, incas y hasta los guaraníes, entre otros varios. Pero la más conocida y extendida a nivel mundial es la del Arca de Noé, ocupando el primer lugar, y la de Sumeria muchos siglos antes, que está redactada en la epopeya de Gilgamesh. Sin embargo, en un documental de National Geographic encontramos el estudio más completo y científico con respecto a la inundación de aquella área de Mesopotamia. El doctor Yavor Sofov, jefe del Centro Universitario de Investigaciones y Tecnología Espacial de la Universidad de Sofía, en Bulgaria, encontró en unas cuevas cerca del Mar Negro una serie de estalactitas que se formaban del techo y estalagmitas que se pronunciaban desde el suelo, todas ellas formadas por agua de lluvia atravesando la capa de roca a lo largo de los siglos. Y como al leer los anillos del tronco de un árbol, mirando las capas de formaciones rocosas, los geólogos hoy pueden calcular los niveles de lluvia desde hace milenios. Y fue al estudiar esto cuando Sopov descubrió algo extraordinario. Una capa era mucho más gruesa que cualquiera de los demás, y en su laboratorio, en Sofía, se analizó una muestra transversal tomada de la cueva y se logró determinar no solo un nivel inusual de lluvia en el área, sino que también el tiempo aproximado, que cuando es comparado por nosotros con el relato bíblico, se ajusta perfectamente. El análisis reveló que la pluviosidad de aquella época se acercó a las 50 veces más de lo que hay en la actualidad. Si el diluvio hubiese ocurrido en todo el mundo, estas manifestaciones geológicas se verían presentes en todas las grutas y cavernas del mundo, pero la evidencia rechaza aquello. No existen condiciones físicas que den lugar a un escenario donde las lluvias se vean cayendo en cada rincón de la tierra al mismo tiempo. Por otro lado, como ya hemos explicado en otros videos, el diluvio fue un juicio en aguas de parte del Eterno al mundo antiguo, a causa de los gigantes y la contaminación genética que había, y con el propósito de preservar la simiente de Adán, y que ésta no se haya extinta, y así logre cumplir su cometido. Y de acuerdo al relato bíblico, Adán y su simiente fueron puestos en Edén en su momento, y por la ubicación de estos ríos sabemos que fue en Mesopotamia, y ellos fueron enviados al este como castigo, lo que nos da la ubicación de Noé y por ende la del diluvio. El Eterno no enviaría juicio de aguas a una tierra donde no se encuentre su simiente, ya que ese es el patrón de proteger del Eterno, y esta simiente no se hallaba en América, ni en África, o Asia Oriental en aquel momento, sino en Mesopotamia. Algo curioso que también se relaciona con la investigación del Dr. Sofot es que aquella área del Mar Negro, antes de dicho evento fluvial, era un lago de agua dulce, y las aguas de la inundación encontraron su lugar convergiendo en aquella región y formando un mar, el Mar Negro. Concordando con las investigaciones del Instituto Oceanográfico de Bulgaria, donde el doctor Dimitrov, arqueólogo submarino, encontró restos de comunidades en las costas del Mar Negro, fósiles de peces y moluscos de agua dulce, pues antes era un lago, y que alrededor de ese lago se encontró cráneos y calaveras humanas, así como artefactos de oro y plata, propios de culturas antiguas, añadiendo también el dato importante de que estos artefactos tenían distintas proporciones, pero todas matemáticamente mantenían una relación con el pi al cuadrado, algo completamente deliberado y que manifestaba un conocimiento de alto grado en matemáticas y geometría. En esta civilización muy bien desarrollada con habilidades técnicas. Ahora, en la orilla del Mar Negro, otro grupo de investigación independiente a la Academia de Bulgaria presentó evidencia de haber hallado a esqueletos con cráneos alargados en las costas del mar, algo que históricamente también fue mencionado por Hipócrates en sus registros y los llamó macrocéfalos, e indicó que en la península de Anatolia, a las costas del Mar Negro, se continuaba con esa práctica de estiramiento craneal, al igual que en algunas tribus de África lo hacen hoy en día. Pero la diferencia de estos cráneos con las prácticas de deformación es que los hallados en la región del Mar Negro son similares a los de Paracas, al carecer de la sutura sagital,
algo que no desaparece aunque ejerzamos la deformación craneal desde niños, ya que desde que nos desarrollamos como neonatos, nuestros genes dan las instrucciones para que esta sutura sea formada, como una copia del material genético de nuestros ancestros, pero los cráneos del Mar Negro, como los de Paracas, no la tienen, demostrando en parte que no eran deformaciones, sino una característica propia de su genética, pues cuando el grupo de investigaciones a cargo de William Brown realizó las pruebas genéticas a los cráneos encontrados, pudieron determinar que el material hereditario paterno no coincidía con alguna etnia de Homo sapiens, mientras que por el análisis de ADN mitocondrial se obtuvo el gen materno, correspondiente al de una hembra humana, lo cual implica hibridación, la causa por la cual se dictaminó un juicio de aguas en aquella región, para proteger el Eterno a su linaje. Y todas estas investigaciones en conjunto apuntan, sin que lo hayan buscado, al registro bíblico. Nuestro interés es devolver el honor al Eterno a los ojos de los hombres. No lo haremos predicando incongruencias, sino hechos probados que a su vez fortalezcan nuestra fe y nos den madurez delante de Él. Y nadie que no supere estas infantilidades podrá ver la maravilla del Eterno en su real esplendor, dándole una alabanza pura en un nivel consciente de entendimiento en la belleza de su santidad. No menospreciemos el actuar del Eterno. Seamos sabios y aprendamos a conocerlo. Sus mayores manifestaciones se hacen frente a un puñado de su pueblo, no como nosotros pensamos o creemos que debería ser, pues como dijo el profeta en palabras proverbiales, lo necio del mundo escogió el Eterno para avergonzar a lo sabio. Y otra palabra profética dijo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y en una más dijo, desconcertados, entendiendo grandezas en lo que a otros les ha parecido como poco. Y así, la obra del Eterno no es como nosotros creemos, sino como Él es, por lo que, sin temor, desechemos las fábulas que pretenden ayudar, entre comillas, al Creador en su admiración, inventando dogmas como la de un Dios encarnado, culebras que hablan o diluvios en toda la tierra, pues esto ha sido contraproducente hasta el día de hoy, ya que no ha hecho más que profanar al Eterno y a su verdad, pues su mensaje siempre fue menospreciado por sus oyentes. Nuestros profetas no fueron reconocidos sino fue póstumamente, pues Él eligió que sus testigos, mientras dure su ministerio, siempre fuesen como el rumor y la nada, para así abatir el orgullo del hombre y que éste le encuentre si verdaderamente le busca. Como hemos visto, nosotros a este camino ya no venimos con esas infantilidades. O sea, es doloroso ver esto, ¿no? O sea, porque fuimos engañados tanto tiempo con nuestro consentimiento. ¿Quién no se detuvo a pensar que una jirafa va a estar en el arca que queda en Mesopotamia, a miles de kilómetros, a meses navegando con la tecnología de aquel tiempo? Es extremadamente infantil. Y eso no cuestionamos nosotros. ¿Por qué? Porque no había Ruach. ¿Sabe cuándo ustedes recibieron el Ruach? Cuando decidieron y encontraron que ustedes son pueblo de Israel. Como dice en Ezequiel 37, éramos cuerpos sin espíritu. Y le dice Ezequiel, diles que pongan espíritu sobre él. Y entra el espíritu sobre nosotros. ¿Cuál es el espíritu? Es el poder del Eterno. Es de uno de los 7 atributos y poderes dados al Mesías, que es el espíritu de consejo, de inteligencia. A que nos demos cuenta. Y con estos mensajes, la gente quiere juzgar al Eterno, con predicadores y prédicas absolutamente infantiles y erradas. Por eso es que le damos la gloria al Eterno por traernos a este camino. Y los jóvenes hoy ya pueden entender estas cosas, los de esta generación. Y como se narra en el estudio, vamos a hacer un resumen un poquito explícito para mostrar, por ejemplo, ¿qué es lo que hace Yovor Sopov? Este científico que está haciendo esta investigación con la Universidad de Bulgaria. Va al monte Vitosha, que está ahí en las riberas del Mar Negro, y en el monte
Vitosa escoge las estalactitas o estalagmitas, que es como esas formaciones que por goteo se van cristalizando y empieza cada año a dejar una historia. O sea, cuando más hubo goteos en los tiempos, entonces eso va creciendo, 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 los minerales se van acumulando. Y se nota así como en los árboles. Cuando uno corta un árbol, mira los círculos del árbol y ve cuántos años ha tenido el árbol. Porque el crecimiento de los árboles es así en círculo. Entonces vemos cuántas capas por temporada. Y asimismo, este investigador tiene una hipótesis de que hubo una fuerte irradiación solar, una explosión solar, que también con las regresiones, es probable con las regresiones que hace la NASA y el observatorio del SOHO, ¿no? Mucha gente no le quiere dar crédito a la NASA porque piensan que oculta muchas cosas. Sí nos han ocultado el fenómeno OVNI, se han sido partícipes y cómplices de muchos engaños y ocultamientos. Y también puede ser parte de la conspiración. Pero hay cosas que no pudo ocultar todo. O sea, debemos tener un equilibrio en eso. No ser muy conspiranoicos. ¿Cuál es la hipótesis de que aumentó la temperatura? Estas imágenes son hechas con la inteligencia artificial de lo más probable que pasó. Vemos que hubo una deglaciación que causó que un deshielo de los polos, y especialmente en la zona del Mediterráneo y por el estrecho de Bósforo, que hoy es la ciudad de Estambul, que era Constantinopla. Antiguamente, desde el estrecho de Bósforo, por ahí entraron más o menos una cantidad de lo equivalente a 200 cataratas de Niágara por segundo. Es lo que narran ellos. Entonces, de este estrecho, por aquí pasó esas eran las lluvias que afectaron esa zona, que era un lago de agua dulce, de 800 kilómetros de depresión. Era la zona más hundida, digamos así, con la mayor depresión sobre la tierra, 800 metros sobre el nivel del Mediterráneo. Si no me equivoco, que de vasos comunicantes era lo primero que iba a llenar. Entonces vemos que el arca estuvo navegando ahí y cayó en las estribaciones del monte Ararat. En el monte Ararat, o sea, un límite. Imaginemos, si es que hubiese llenado el arca, el diluvio, toda la tierra, ustedes saben que el punto más alto de la tierra es el volcán Chimborazo del Cotopaxi. El Chimborazo. El Chimborazo está en la mitad del mundo y es mucho más, tiene una altura superior de acuerdo al plano espacial, más que el Everest, porque el Everest está en el hemisferio norte y el Chimborazo está en la línea ecuatorial, entonces es el punto más prominente de la Tierra. Tendría que haber una masa de agua de 5 kilómetros de alto. ¿Y dónde está la masa de agua? Si según la física, todo se transforma de los elementos de la naturaleza. Es que no faltará el que diga, es que Dios es grande y puede hacer tantas cosas, pero el Eterno nunca ha violado sus propias reglas. Los que sabemos la Torá, sabemos que el Eterno podía de un soplo restaurar Israel. Pero ¿qué pasó? Él tuvo que ceñirse a toda la norma y a la legalidad. Y en el espacio exterior y en todos sus ámbitos opera con sus reglas y hasta con sus reglas físicas, químicas. Por eso es que hemos descubierto cosas raras cuando estudiamos la física cuántica. O sea, pero nunca el Eterno deja de tener preeminencia. Por ejemplo, en física cuántica, un evento puede ser de una manera si es que existe alguien que observa y de otra manera si es que no lo observa. Ese se llama el experimento de las rendijas, que muestra claramente que el Eterno es el creador de todo el universo. Bueno, eso le estaremos haciendo en algún estudio en un momento. El arca de Noé fue encontrada petrificada. Esta es una foto satelital, y en el Ararat, y esta es una foto, con la foto satelital hicimos una foto con la inteligencia artificial también, más o menos guardando las proporciones del arca, ¿no? Entonces, vemos que la Universidad de Bulgaria, ¿qué es lo que hizo? Investigó, mandó buzos al fondo del mar, y ¿qué resulta? Que ahí encontraron que ahí había civilizaciones en lo que hoy es un mar. Ellos llegaron a las costas del antiguo lago, encontraron animales y moluscos de agua dulce.
Entonces, eso tienes razón, era un lago de agua dulce que fue inundado hace 5,000 años. Hubieron experimentos con esto de las cuevas, de las estalactitas y estalagmitas en este monte de Vitosa. Se ven los niveles, también encontraron restos humanos y también encontraron asentamientos en el Mar Negro, encontraron asentamientos de especies y estas especies parecidas a los cráneos de Paracas, que vimos en el video, que no tienen la sutura sagital que tienen todos los humanos, pero son hijos de hembras humanas. ¿Qué es lo que dice la Escritura? La Escritura nos está narrando que hubieron unos ángeles caídos que irrumpieron en la tierra y que estaban sobrepoblando ya esta especie híbrida. Y ellos encontraron eso. El profesor Iván, ¿cómo es? Sopov, ni se imagina que estamos hablando de cosas de las Escrituras con las investigaciones que él ha hecho y son muy claras, ¿no? Y la Universidad de Bulgaria, esta es una tesis de grado también de un personaje muy conocido. Entonces, todo lo que hemos visto, todas las cosas que el Eterno dejó, la ciencia, todo ha sido para que el hombre de la última generación, como dijo Daniel, los de la última generación tendrán entendimiento. Crecerá el entendimiento. ¿Para qué? Para que descubran las cosas reveladas por el Eterno, reveladas a través de su ciencia, de sus leyes. Ya no somos ese pueblo que estaba siguiendo a líderes religiosos y inclusive no dejaban leer Biblia. Desde los años 80 aparece el internet, aparecen los ordenadores y aparecen los códigos de la Biblia y empezamos a descubrir todos estos misterios. ¿Por qué? ¿Por qué en 1982? Porque es el último jubileo. Y ustedes han visto el video de los jubileos. El último jubileo es a la generación que aparece desde 1982. Se le dice en las escrituras, en el libro de Apocalipsis, te queda poco tiempo. No era hace 2000 años que les quedaba poco tiempo, porque han sido 2000 años. Te queda poco tiempo y somos nosotros. Y por eso es que los sellos y esas cartas selladas son solo para nosotros. Por eso es que en cada enseñanza estamos hablando de los tiempos. Por eso hemos tomado acción con nuestras vidas, porque así nos engañó la religión. Pero el Eterno es verdadero y hoy día se levanta a su pueblo para hacer honor a su palabra. Amén, hermanos. Saludos, buenas tardes, hermanos.